en el mar. 7, 9 minutos, Felipe. Me comentaba la misma fuente que me decía que este es un globo sonda, es un tubo de ensayo del ELN, intentando mirar cómo actuarían si hay una intervención militar de Donald Trump en Venezuela. Que muy seguramente, una vez terminado este ciclo de actos terroristas, de hechos violentos, que ya deja 4 personas asesinadas, Felipe, porque no son solamente los 2 policías en Cali, es una trabajadora, un empleado de una ambulancia en el oriente del país, es una funcionaria del peaje de la Lizama herida, es destrucción, zozobra en gran parte de Colombia, que muy seguramente después de esto el ELN va a anunciar una tregua navideña para quedar supuestamente como los salvadores, después de sembrar de terror el país, tan queridos y tan amables los terroristas del ELN anunciando una tregua navideña. Es lo que están pensando que podría pasar desde las autoridades y desde la información de inteligencia que se tiene. Pero lo real y lo cierto, Felipe, es que aquí no hay ninguna posibilidad de que haya diálogo en este gobierno ya con el ELN. Me parecería que sería un acto absolutamente inaceptable del gobierno que de nuevo el presidente volviera a llamar hermanos a los terroristas del ELN a una mesa de negociación. Pues el presidente no ha querido entender que la paz total fracasó y que gracias a la paz total se fortalecieron los grupos narcoterroristas, bueno, redundancia, al margen de la ley. Él sigue insistiendo en eso, él sigue insistiendo y lo va a hacer hasta el 7 de agosto, pues porque ese es su talante, y no entendió que en vez de haber logrado la paz, que como bien lo decía esta mañana Héctor, se le advirtieron los expertos, bueno, en fin, muchas personas, él sigue empeñado en eso. Yo ya no sé si porque cree que la va a lograr o porque en el fondo del alma de alguna manera se deleita viendo cómo los grupos al margen de la ley se fortalecen. Yo ya no lo tengo claro. Me resisto, Felipe, a creer que el presidente de la República tenga siquiera un sentimiento medianamente de satisfacción con lo que está pasando. Sí, no, esa hipótesis no hay que considerarla, pero eso no lo tengo en mi ecuación. Esa hipótesis sí hay que considerarla. No, yo no le digo que sea la correcta, creo, Héctor, Felipe, pero hay que considerarla. Pero es que francamente, pues digamos, no cabe en la cabeza que uno pueda imaginar que el presidente de la República, o cualquiera, pues quiera fortalecer unas organizaciones armadas que hacen tanto daño y que le hacen tanto daño a su gobierno y a su propuesta política. Porque mire, el principal efecto que se produce con este... Hombre. No, lo único que le importa a él, Felipe, es esto, que es esto que voy a decir, el efecto político de un escalamiento del conflicto armado en Colombia, como esto que está pasando con el ELN y como lo que va a pasar con las disidencias de las FARC después de los bombardeos y etcétera, es que la gente está más dispuesta a votar hacia la derecha, hacia propuestas de mano fuerte, de mano dura, etcétera. Eso es obvio, es un resultado absolutamente pues obvio, que la gente lo que va es a irse hacia allá. Si la propuesta, es decir, si el dilema en la época electoral es el tema de la seguridad, pues no hay duda que gana un candidato de derecha e incluso de ultraderecha. Y pues eso el presidente de la República, yo creo que lo tiene que saber. Y eso, a diferencia de lo que cree Felipe, yo sí creo que a eso a él el constreñimiento ilegal de esos grupos es que fortalecidos a los electores. Ese es un buen punto. Porque una cosa son las ciudades, una cosa para alimentar el debate. Una cosa es el electorado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pero y otra cosa es en las regiones del país donde otra cosa es en Cauca. Claro, allá evidentemente hay constreñimiento de los grupos ilegales para que voten por X o Y candidato. Pero yo le digo, el deterioro en la seguridad, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es el legado más perverso del gobierno actual. De manera consistente, todas las encuestas y la última de Inbamer lo que muestran es para los colombianos el principal problema en este momento es la inseguridad, es la violencia urbana y rural. O sea, aquí no hay diferencia, porque en las ciudades está presente el terrorismo y el vandalismo y el bloqueo
y en el campo volvió el secuestro, volvió la extorsión. El tema de la extorsión tiene azotadas regiones enteras de Colombia. Entonces, definitivamente esto debe tener un impacto en las elecciones próximas, entendiendo además que no es una propuesta, y yo ahí discrepo de Héctor, exclusivamente de la derecha. La seguridad es un bien público, lo tendrían que proteger absolutamente todos los candidatos. Lo que pasa es que por ser condescendientes con los grupos ilegales, muchos de ellos sencillamente no dicen las cosas con todas las letras. No hay ningún tipo de sustentación ideológica para justificar este terror y esta muerte de policías y este atentado contra las instituciones permanente que ha marcado además todo el gobierno de Gustavo Petro. 15 minutos, Luis Ernesto, sobre la paz total y el ELN en un paro terrorista. Este paro armado, estas inaceptables treguas navideñas y todas estas barbaridades del ELN tienen solo un propósito, y lo tenemos que tener claro los colombianos. Aplica también para otros grupos al margen de la ley, como la Segunda Marquetalia, y todos estos que se ponen un brazalete de lucha revolucionaria, pero realmente son narcotraficantes y extorsionadores. Y es una constituyente. Los grupos al margen de la ley consideran que hoy la única forma de conducir una negociación con el Estado es si de por medio está una constituyente. Eso lo pidieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que cerró de manera sistemática la puerta a esa posibilidad. Y por eso es tan delicado. Y por eso es tan delicado cuando el gobierno abre esa puerta, cuando, a pesar de que la había cerrado en campaña en el 2022, recientemente el presidente Gustavo Petro y otros del pacto histórico hablan de constituyente. Tengamos claro que la constituyente es una exigencia de estos delincuentes para sentarse a negociar, y con ellos, lamentablemente, entonces, como lo han demostrado en estos 4 años, tan loca. No hay nada que negociar. No, pero entonces mi tesis no está tan descabellada, Luis Ernesto. Sí, lo que pasa es que esa hipótesis implicaría que habría delitos de por medio, Felipe. Pero es que un funcionario público disfruta o conesta o apoya o celebra que haya un atentado terrorista o que haya una oleada terrorista. Voy a darle Felipe, 4 elementos voy a darle 4 elementos. Y yo no lo veo ahí en realidad. Voy a darle 4 elementos objetivos. Señor. No los voy a calificar. Son simplemente lo que ha pasado. 1, debilitamiento de las fuerzas militares. 2, fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. 3, infiltración de alias Mordisco y de las disidencias en las altas instancias del gobierno. 4, intervención de la senadora Isabel Zuleta para evitar operativos de las fuerzas militares. Y quinto, disminución del presupuesto en seguridad. Bueno, sobre lo último ya el ministro lo absolvió, ¿no? Dejémoslos ahí sobre la mesa esos elementos para finalizar en esta primera intervención. Aurelio, 7:17, ya voy con los deportes y la final del fútbol colombiano desde Ibagué. Yo creo que no hay colombiano que pueda asegurar que la paz total se arrimó siquiera a cualquier éxito. Eso fue un fracaso absoluto sobre esto. Y eso que nos falta un capítulo, Felipe, le falta el capítulo del proselitismo armado para la próxima campaña electoral, que es de los que a mí más me preocupa. Entonces, sí, esto está alborotado, esto está aquí alborotado, y los señores de Calarcá y los señores del ELN van a hacer proselitismo armado en la próxima campaña electoral, que ese es como el culmen de todo el fracaso. Entonces yo ya no reparo solamente en lo que ha pasado, sino en lo que viene, y sobre todo en lo que viene con el próximo gobierno. O sea, el próximo presidente de Colombia, ¿qué va a hacer con este lío? Este es de los líos más grandes que tiene Colombia. Vamos a seguir con el cuento de todas estas pausas que permitían para que estos grupos se expandieran. Vamos a seguir permitiendo que esos grupos narcotraficantes terminen investidos de una cariz político. Yo le anticipo, la inmensa mayoría de los candidatos presidenciales hoy dicen que acabarían con la paz total, a excepción de Iván Cepeda, que es el candidato del continuismo. Eso es lo que le puedo decir de lo que hasta hoy conocemos. Ya regresamos con más detalles sobre lo que está pasando con el paro armado. Hablamos en segundos del regreso a Colombia este fin de semana de la ex primera dama Verónica Alcocer, 7:19 minutos. Estás escuchando Blue Radio.